paso a Dariel. Buenos días. Tengo a cargo la parte de un poco de lo que son las NIF y de los procedimientos posteriores que tiene que hacer la compañía luego de lo que es la emisión del ESFA, el Estado de Situación Financiera de Apertura. Aquí. Entonces vamos a ver un poco pues, el cronograma de adopción de NIF, como un recorrido ya, un resumen. El estado de situación financiera de apertura, un poco de lo que es el sistema XBRL que actualmente la Superintendencia de Sociedades está adoptando y qué hacer luego del ESFA. Entonces, la adopción en NIF en Colombia se hizo o se dividió en dos grupos, básicamente las empresas. Un grupo 1 que tenía un cronograma de adopción partiendo de lo que son las cifras al 31 de diciembre de 2013, las cifras bajo PCGA. Luego venía un periodo de preparación obligatoria para con corte al 1 de enero del 2014, preparar lo que es el ESFA. Luego el periodo de transición, que para lo que es el grupo 1 ya terminó el 31 de diciembre de 2014. Es importante resaltar que a esta fecha es la presentación de los últimos estados financieros que va a tener el grupo 1 o que tuvo el grupo 1 bajo lo que son los PCGA. Y finalmente, el 31 de diciembre del 2015, entonces el grupo 1 tendría los primeros estados financieros bajo NIF, o sea, unos estados financieros comparativos con información del 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero del 2014. Quiere decir esto que para el caso de las empresas de grupo 1, aunque aquí creo que la mayoría son de grupo 2, ya deberían estar entonces teniendo su contabilidad plena bajo NIF. En el caso del grupo 2, parten de las cifras del 31 de diciembre de 2014 bajo PCGA, disculpen, con corte el 1 de enero del 2015, viene el periodo de preparación obligatoria, emiten lo que es el ESFA, luego al 31 de diciembre de 2015, sus últimos estados financieros bajo norma local, que serían este año, y al 31 de diciembre de 2016, entonces sería la presentación de los estados financieros bajo NIF. Esto es un poco la estructura de lo que es el estado de situación financiera de apertura, el ESFA, que básicamente parte de lo que son los saldos bajo PCGA, tal cual el PUC como lo conocemos ahorita, el 2649, las cuentas, esto es un ejemplo, el 1105, caja banco. Luego se presentan unos ajustes bajo PCGA colombianos. Esto es un poco la corrección de errores de aquellas cifras que se reportaron ya. Sin embargo, haciendo el análisis, entonces por lo menos las diferentes superintendencias te dicen, divídeme qué son ajustes por errores que no, o sea, u omisiones que dejaste de hacer sobre tus cifras bajo PCGA. Luego vienen los ajustes por adopción de NIF. Estos ajustes, bueno, parten de todo el análisis que tiene que hacer la compañía, de cuáles son sus operaciones, de las diferencias entre registros, un poco lo que hablaba el señor Camilo, pues en el caso de lo que es el inventario, propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros, por dar algunos ejemplos, son algunos rubros que podrían originar ajustes en su estado de situación financiera de apertura. Luego hablamos de lo que son las reclasificaciones por adopción de NIF. Estas reclasificaciones básicamente es un cambio pues, de nombre o agrupaciones que se están haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las cuentas, la 1105 caja, la 1110 banco, ahora pasa a un saldo bajo NIF que se llama efectivo y equivalentes de efectivo. Y eso es una reclasificación que se está haciendo por adopción de NIF, pero básicamente es una agrupación, un cambio de nombre de lo que llamábamos antes caja y banco, ahora lo vamos a llamar efectivos y equivalentes de efectivos. Voy a poner un ejemplo en Excel de cómo es el formato que por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Sociedades y el de la financiera es bastante similar también, están solicitando. Entonces, bueno, esta es la hoja de trabajo, hay unas hojas previas, pero es información básicamente de la empresa. Entonces, también como ven aquí, parten de unas cifras bajo PCGA, van haciendo reclasificaciones, ajustes sobre los saldos de PCGA, ajustes por adopción de NIF, y al final, aquí la presentación cambia un poco, no al final hacia abajo, se presentan los saldos bajo NIF con las cuentas.
Una de las características importantes que vamos a ver ahora es que ya bajo NIF ya no existe ese PUC, ya no es un plan único contable, sino ahora pues simplemente es un nombre de la cuenta que se le asigna, pero no tiene un PUC establecido. Entonces la empresa en estos momentos pues queda en la libertad de asignar un número o un PUC para cada una de las cuentas, o sea, básicamente es para llevar su registro, pero no es obligatorio. Entonces aquí vemos cómo estaría quedando el estado de situación financiera de apertura porque es el primero, bajo lo que serían las NIF. En la hoja 4 aparece un resumen de esto que creo que se ve un poquito mejor. ¿No está la conciliación del patrimonio? Bueno, aquí también solicitan una conciliación de patrimonio que básicamente es partir de los saldos que tienen bajo PCGA, todos los ajustes que se han hecho en los activos y los pasivos para tener un patrimonio bajo NIF. Y en la hoja 5 sí aparece cómo sería el estado de situación financiera de apertura bajo NIF. También solicitan unas notas explicativas, en el caso de la Super, pues estas son notas que no son las revelaciones que normalmente hacemos en un estado financiero, o sea, no son revelaciones amplias, sino básicamente cuál fue el ajuste que se hizo o cuál fue la reclasificación que se hizo para llegar a esas cifras bajo NIF. Y las políticas también un resumen lo solicitan, política de balance, política de medición inicial y política de medición posterior. En este caso no es una política amplia, no es una política contable amplia como las que se desarrollan para hacer la adopción, sino básicamente si se está haciendo la medición al costo o al valor razonable. Ok, hablamos un poco ahora del XBRL. Esto es un lenguaje extensible para reportes de negocio. Actualmente la Superintendencia de Sociedades está adoptando este tipo de reportes. Este tipo de reporte lo que busca es optimizar y en cierta manera estandarizar en un mismo tipo de formato, en un mismo tipo de reporte, las cifras financieras o la información financiera que las empresas tengan que reportar. Este sistema o este lenguaje fue desarrollado por un contador, de hecho, un auditor, precisamente para presentar de una manera más sencilla toda la información financiera de las empresas. Busca la interoperabilidad, facilita el procesamiento, intercambio y publicidad de la información financiera y empresarial y estandarizar el formato de información financiera. Entonces, ¿por qué en el caso de la Superintendencia de Sociedades está adoptando este tipo de formato? Básicamente, las NIF lo que busca es estandarizar las normas estándares que permitan llevar la contabilidad en un mismo lenguaje. Entonces, si estamos llevando la contabilidad en un mismo lenguaje, ¿por qué no expresarla también o por qué no reportarla en un mismo estándar de reporte? Esta es un poco la estructura de lo que es el XBRL, como que por dentro, pues se divide en taxonomías que, por ejemplo, en este caso, activos fijos, activos circulantes. Luego son links que van uniendo la información o van estructurando la información para que quede presentada de una manera estándar. Entonces, tenemos links de etiquetas, en el caso de activos fijos, que van dando nombres a los subgrupos. El link de cálculo, en el caso del total activo, que es lo que está sumando total activo, activo circulante, activo fijo, le da parámetros al sistema para saber cuáles son las cuentas que va a tener que totalizar. Pues la definición, aquí lo están haciendo el activo fijo por regiones, obviamente puede ser también por tipo de subgrupos, y bueno, referencias bases y de presentación. Pero esto básicamente se lo estoy presentando, es para que ustedes sepan cómo opera internamente este sistema. En el caso de otras superintendencias como la financiera y Supersalud, pues siguen operando o siguen transmitiendo la información para ellos en archivos planos. O sea, no están optando por ningún tipo de sistema estándar, sino la información se está transmitiendo en archivos planos. Entonces, al 1 de enero del 2015, o con corte el 1 de enero del 2015, las empresas, por lo menos de grupo 2, ya deberían tener el estado de situación financiera de apertura, haber desarrollado unas políticas contables que le permitan
contabilizar sus operaciones de ahora en adelante bajo parámetros de NIF. Y algunas recomendaciones al sistema de información para que básicamente las empresas puedan seguir operando o teniendo su contabilidad bajo NIF de una manera sencilla y que no represente mayor esfuerzo. Entonces, luego del ESFA, nosotros en Tower estamos teniendo una metodología de trabajo para ayudar a las empresas que ese seguimiento se haga de una manera más sencilla y más expedita. Entonces, dividimos en 3 fases, una fase de diagnóstico, otra de seguimiento y otra de implementación. En la fase de diagnóstico, básicamente, luego del 1 de enero del 2015, cuando tengan su estado de situación financiera de apertura, las compañías, por ejemplo, con un corte el 30 de junio del 2015, deberían estar haciendo una implementación y revisión de las políticas adoptadas. ¿Esto por qué? Recuerden que las políticas contables que se adoptan, o un cambio, mejor dicho, en las políticas contables tiene un efecto retroactivo en la contabilidad o un efecto retroactivo sobre los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? La compañía, supongamos al 30 de junio del 2015, se da cuenta que una política contable que adoptó para el 1 de enero del 2015 realmente no es la que mejor refleja los resultados de la compañía. Entonces, esa compañía tendrá que regresar su contabilidad hasta el 1 de enero del 2015 para que la información quede comparativa, porque la información financiera siempre tiene que tener las mismas bases contables. Evaluar sistemas de información que se necesitan en la puesta en marcha del proyecto. Teniendo la información del 1 de enero del 2015, que es básicamente el estado de situación financiera de apertura, las compañías tienen que definir si adoptarán o no un sistema que le permita llevar su contabilidad bajo NIF. No es algo obligatorio, sin embargo, sí es algo que les facilita el manejo de la información. Porque si las compañías no adoptan un sistema de información, un sistema contable, tendrían entonces que hacer conciliaciones pues regularmente, a lo mejor hasta mensualmente, entre lo que son las cifras bajo PCGA y las cifras bajo NIF. O sea, todos los ajustes que se definieron que tiene que hacer la compañía para migrar su información de PCGA, de normas locales, a NIF, tendría que estar haciendo regularmente. Una preparación, o sea, en este momento también, en este corte, también se podría preparar un estado de situación financiera y un estado de resultados integrales post-adopción de NIF. Si sabemos el estado de situación financiera de apertura, pues era lo que antes conocíamos como balance general, simplemente refleja pues tal cual la parte del balance, pero no hemos trabajado con el estado de resultados integrales. Entonces, en este momento es un momento idóneo para precisamente revisar qué está pasando o cómo estaría quedando un estado de resultados integral, ya contabilizando o ya revelando esa información bajo NIF. Con corte al 30 de noviembre del 2015 se podría hacer una fase de seguimiento y decimos noviembre del 2015 porque permitiría a la empresa realizar o detectar ciertos ajustes que tendría que hacer antes del cierre de su contabilidad. Entonces, conciliaciones que reflejen las diferencias entre saldos bajo PCGA y NIF. A pesar que las empresas tengan pues, o hayan adoptado un sistema contable que le permita tener su contabilidad bajo NIF, sí podrían realizar ciertas conciliaciones que le permita saber cuál es realmente el impacto que la empresa está teniendo producto de la adopción. Revisión de las estimaciones contables. Las estimaciones contables que se tienen que hacer es básicamente, o algunas de las estimaciones, es la vida útil. En el caso de la propiedad, planta y equipo, como hablaba el señor Camilo, ya en NIF no tienen que estar amarrados, por así decirlo, a unas vidas útiles determinadas o predeterminadas, sino simplemente la determinación de las vidas útiles se hará en función de esos beneficios económicos futuros esperados por la tenencia de un activo. El valor residual que también se espera de un activo
y pues los métodos de depreciación también que se estaría usando la compañía, si es un método por unidades como tal o depreciando el activo en conjunto. Evaluación del deterioro de los activos. En el caso de los deterioros de los activos puede existir deterioros en lo que es propiedad, planta y equipo, deterioro de inventario y deterioro inclusive de instrumentos financieros que serían cuentas por cobrar, que es lo que llamamos hoy en día pues la provisión de cuentas por cobrar. Entonces la norma te exige que por lo menos una vez al año antes del cierre hagas esa evaluación de ese deterioro. Entonces se sugiere a las compañías no esperar al cierre, sino con fecha anterior, por ejemplo esta fecha, poder hacer esa evaluación de deterioro y determinar cuáles son esos ajustes que podrían estar impactando los activos. Otro punto importante que mencionaba el señor Camilo también era el caso de la esencia sobre la forma, que es uno de los principios básicos o los principios principales de las NIF, y esto aplica mucho en el caso de lo que son arrendamientos. Hoy en día vemos muchos contratos que dicen arrendamiento operativo, por ejemplo, y la compañía como tal lo registra como operativo. Sin embargo, cuando vemos la esencia como tal y vemos la operación, nos damos cuenta que bajo NIF es financiero. Entonces, al ser financiero, la compañía debe registrarlo como parte de su propiedad, planta y equipo, obviamente registrar la depreciación que tiene acumulada y también registrar el pasivo que podría tener o que podría originar producto de la tenencia de ese activo. Una última fase que sería la fase de implementación, ya cuando tengan el cierre o el corte del 31 de diciembre del 2015, entonces las compañías deberían estar realizando sus estados financieros bajo las políticas contables de NIF adoptadas por la empresa. Esto con las revisiones previas que ya se debieron haber hecho sobre todas las operaciones o nuevas operaciones que la compañía haya implementado. Elaboración de revelaciones. La elaboración de revelaciones sobre estos estados financieros, si bien no es algo obligatorio, porque todavía no tienen unos estados financieros bajo NIF comparativos, recuerden que eso lo tendrán al 31 de diciembre de 2016, comparativos con 31 de diciembre de 2015 y 1 de enero del 2015. Sí es un buen momento para comenzar a hacer las revelaciones, porque ya tendrían información del 31 de diciembre de 2015 comparativa con 1 de enero del 2015. Gracias. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Lo vamos a manejar de la siguiente manera. Si alguien en el público tiene alguna inquietud o quiere dirigirse a alguno de los expositores, me indican por favor levantando la mano, yo me acerco hasta donde se encuentran ustedes y con este micrófono realizamos la pregunta. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Perdón. Quería aclararle su pregunta con respecto al tema de inversiones en investigación y en desarrollos tecnológicos. El COMPES determinó en Colciencias, digamos, que ellos reglamentaran esa parte, y Colciencias sacó un documento donde hay unas tipologías para cada tipo de proyecto. Entonces, obviamente es muy casuístico y muy largo para revisarlo en este momento, pero en el material que les vamos a enviar vía correo electrónico se los voy a juntar para que ustedes lo tengan de material de consulta y ahí puedan revisar si sus proyectos o no se adecuan a lo que Colciencias está determinando. Eso es. No. Específicamente, de hecho, el mismo documento COMPES el documento de Colciencias trae, digamos, unas excepciones. Habla de implementaciones, por ejemplo, de ERP. No, eso no está generando nada novedoso. Eso lo puede mejorar le puede mejorar a su empresa, evidentemente, pero lo que se busca es un efecto para el país, ¿sí? Entonces, creación de nuevos productos, creación de nuevas patentes, desarrollos en software, o sea, hay muchas cosas que sí pueden caber ahí, pero la implementación de un ERP no. Ok. Tengo una pregunta, es respecto al libro fiscal, ¿es obligatorio a partir del 2015 o es? Mira, el libro fiscal no es obligatorio. Es obligatorio conciliar diferencias y demostrar diferencias, registrar diferencias. Okay. ¿Entre qué y qué? Entre legislación, digamos, contable, de acuerdo a los nuevos estándares, IFRS o NIF, como lo quieras llamar,
versus legislación tributaria. Eso es lo que es obligatorio. Okay. Entonces, digamos, el decreto lo que trae son unas posibilidades de manejo, Okay. pero es opcional. Es opcional, pero bueno, con el tiempo va… Yo recomiendo que la gente lo haga. Sí. Eso es lo que yo pienso, pero en fin. La O sea, tengo que transmitir lo Sí. que hasta este momento en la legislación vigente hay. Pero si a mí me preguntan, ¿usted qué sugiere? Yo digo, llévenlo. ¿Y cómo lo llevan? Por el método B, que es tomar las bases fiscales y de eso hacer digamos, registro de diferencias con normas técnicas actuales de contabilidad. Sí, aprovechando como vamos a implementar el sistema, pues estaba pensando en generar un reporte incluido dentro del sistema. Lo puedes hacer, Okay. Tienes toda la libertad de hacerlo. Okay. Y otra pregunta era acerca de las revelaciones, ¿en qué NIC puedo estudiar más acerca del tema de revelaciones? ¿En qué norma, perdón? Pues básicamente el tema de las revelaciones en el caso de ustedes por ser grupo, bueno, por haber adoptado voluntariamente lo que son las NIF plenas, en cada norma, al final de cada norma, tienen los aspectos que tienen que revelar acerca de ese rubro. ¿Cómo? Bueno, no son decretos reglamentarios, sino que en cada norma, al final de cada norma aparece la información que se tiene que revelar en los estados financieros sobre ese rubro. En el caso de ellos que son NIF plenas y en el caso de grupo 2, pues en las secciones de NIF para PYME, cada sección. De este lado tenemos una pregunta. Buenos días. La pregunta está relacionada con la denuncia de la normalización del impuesto a la riqueza. Esta normalización se da a partir de enero 1 del 2015. Mi pregunta es, los activos que se normalizaron ahorita en 2015 deberían hacer parte del patrimonio del declarante para 2014 o esos activos que se normalizan quedan incluidos es a partir de la declaración del año gravable 2015. Esos activos van a quedar incluidos es a partir del ejercicio 2015. Nosotros tenemos que tomar en consideración que la normativa no se puede aplicar con efecto retroactivo, porque ya había iniciado el ejercicio fiscal 2014. Entonces eso va a tener sus efectos a partir del ejercicio fiscal 2015. Por acá tenemos otra pregunta. Gracias. Con relación al impuesto otra vez de la riqueza, me quedó la duda sobre la contabilización. ¿Eso al fin va a ser cada año o todo va a ser reflejado en este 2015? Gracias. La postura que ha adoptado nuestra firma es que se contabilice cada año, no se contabilice en un solo ejercicio. O sea, lo que le señalábamos y lo que el doctor Camilo explicó muy bien, estamos en la pirámide de Kelsen y un concepto del Consejo Técnico no tiene un rango superior a una ley y la reforma tributaria tiene rango de ley. Ahora bien, nos vamos a la sentencia de la Corte Constitucional y la sentencia de la Corte Constitucional del año 2000 expresa muy claramente que los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública no son obligatorios, pero las leyes sí. Ese es nuestro criterio como firma y este es el que sugerimos que ustedes adopten. Digamos que yo coadyuvaría en la tesis que se está planteando, diciendo que sencillamente la ley, que es la reforma tributaria, es la que dice cómo se registra. Y los particulares somos responsables es por infracción a la ley en Colombia, eso es por constitución política, eso es lo que los colombianos queremos. Entonces no hay norma internacional en contra de eso, no hay nada, a no ser que se adopte la norma internacional por una ley. Y yo lo veo muy complicado. Gracias, buenos días. Mi pregunta es para Camilo. Te quería preguntar, hablabas tengo un proyecto de corrección de renta y un proyecto de corrección de CRE, y uno de los requisitos para pasar eso es un documento litográfico, y en la DIAN está montado el de la renta, más no está montado el de CRE. Entonces he tenido problemas porque me dicen allá que toca bajarlo por la DIAN y en la DIAN pues no está, que toca ir por uno físico
y pues tampoco está allá, entonces lo tengo ahí varado. Quisiera saber si tú sabes exactamente dónde lo consigo para hacer el proyecto de corrección. En la práctica realmente no sé dónde vas a conseguir ese documento litográfico para presentar el proyecto de CRE, porque esa es una limitación que tenemos. Sin embargo, si no logramos conseguir ese documento litográfico, la presentación la podrías hacer, porque ese requisito no está en la ley. Entonces, en una negativa, tú podrías tener argumentos para decir, mire, usted me negó un proyecto de corrección con base en algo que no está previsto en la ley. ¿Sí? Sé que todo el momento, digamos que ellos le exigen es presentar un proyecto de corrección y dentro de eso se ha incluido el formulario usualmente de la declaración respectiva, pero en este caso no está. Entonces a ti no te pueden pedir lo imposible porque la misma DIAN no lo ha dispuesto. Digamos que tengo el conocimiento que de pronto la DIAN en otras jurisdicciones sí lo está implementando y lo va a solucionar para poder presentar ese proyecto de corrección. Entonces, igual de aquí tenemos un año para presentar el proyecto de corrección del año 2014. Esperemos que eso se solucione. Existen alternativas como un derecho de petición a la DIAN. Oiga, tengo que hacer esto, deme las herramientas. Y la DIAN lo puede solucionar. 2, una consulta a la división jurídica de la DIAN. Presentar una consulta se demoran 30 días hábiles, pero en el lapso del año te lo van a resolver. ¿Cómo? ¿Cómo hago en este caso? ¿Cómo presento ese proyecto de corrección si tengo esta limitación? Entonces hay muchas herramientas todavía que tú puedes acudir para solucionar ese problema. ¿Vale? Para Camilo. Camilo, me pasa lo siguiente. Hay muchas personas que comentan que las diferencias entre la parte fiscal y la parte de NIF, en lo que es la diferencia en cambio por las importaciones, no generaría una diferencia. ¿Por qué? Porque en la parte fiscal la diferencia en cambio ya no sería deducible en renta. ¿Qué tan cierto es eso? No, mira, en la parte fiscal la diferencia en cambio, a ver, vamos a precisar cosas. Primero que todo, la diferencia en cambio que sería deducible es aquella que se registra en 2 momentos. Uno, en diciembre 31, donde se ajusta la obligación al valor de la TRM, y otro en la fecha de pago. Y si entendemos por deducción, sustraer o restar, que es lo que se ha entendido en la doctrina, pues obviamente es clarísimo que es deducible. ¿A qué? ¿A título de costo o a título de gasto según se trate de...? Porque es que el artículo 80 y el artículo 120 traen una metodología expresa de cómo se registra. Y dice, esa diferencia en cambio hace parte del inventario del activo fijo en la medida en que el bien se tenga. Si el bien no se tiene porque ya se vendió, ya se dio de baja, entonces va a resultados. Esa es la forma para efectos tributarios y yo diría contables en Colombia, por encima de 2649, porque ahí es otra situación donde el legislador está diciendo expresamente cómo se registra, ¿sí? Cómo se registra para efectos contables a pesar de que viene en una norma tributaria. Entonces olvidémonos de 2649 por ese lado. Y entonces, evidentemente, sería deducible o bien cuando yo impute el costo cuando venda, o si ya no tengo la, digamos, la mercancía que le dio origen, pero sigo teniendo la obligación y la tengo que ajustar, se me da como una deducción. Ahora, de paso les cuento, la diferencia en cambio es un ajuste por inflación, ¿no? Pero no es materia de esto. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan pendiente por hacer? Buenos días. Con relación a lo de diferencia en cambio bajo IFRS, ¿cómo lo aplicaríamos en grupo 1? ¿No? Porque PYME sí va para el gasto, pero grupo 1 es muy similar a lo que manejaríamos en la parte fiscal. ¿Hablas de la diferencia en cambio de los inventarios, en cuanto a los inventarios? Sí, pues la diferencia en cambio ni en NIF plenas ni en NIF para pymes en ninguna de las dos aplica como capitalización o como mayor parte del activo. No aplica. O sea, iría para el gasto igual. ¿Alguna otra pregunta con la que podamos cerrar? Bueno, yo creo que ya con eso damos por finalizado nuestro evento. Les agradecemos en nombre de Tower Consulting su asistencia y su interés en nuestros eventos. Los esperamos para nuestros próximos seminarios. Yo creo que todos ustedes reciben nuestros boletines y flash al correo electrónico, que creo que para la gran mayoría son de gran interés. Entonces, por ese medio los estaremos contactando. Les estaremos enviando las memorias del evento, de cada uno de los temas,
Y pues yo creo que algunos, aparte de la filmación, también los van a tener en su correo electrónico, unas memorias como en video, ¿vale? ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias a ustedes y hasta luego.